creo yo. La familia Suárez con su termostato irregular, todavía sin suéter. Yo no sé qué le pasó a mi hermana. Ahora veo como, no sé si es la edad para mí o qué. Yo con doble, 1, 2, 3, y todavía me da frío. Mis amados, estamos en el capítulo 16 del libro de Hechos. Y vamos a recapitular un poquito. Estamos en el capítulo 16. Vamos a retomar desde el verso 13, 14 y 15. Lo voy a hacer por pares. Un poquito más adelante lo voy a ir más fluido. Y veíamos la conversión de una mujer. ¿Por qué una mujer? Pues porque seguramente en los cielos habrán muchas más mujeres. Eso es un hecho. A cada congregación a la cual el Señor me ha permitido estar o ir, veo que hay más mujeres que varones. Y aún si se dan un poquito la vuelta en su cabecita, vean, son más mujeres, aunque el día de hoy estuvo un poquito más balanceado. Pero son más mujeres. Y yo no sé si Pablo y Silas estaban esperando llegar a Filipo, encontrar una multitud de varones y decir, pues vamos hablándonos de frente, de bigote a bigote. Y oh sorpresa, que llegaron y la reunión era al lado del río, porque no había sinagoga. Al no haber sinagoga dijeron, bueno, pues no puedo pedir mucho. Si aquí me dijeron que voy a compartir, pues vamos a compartir. Y vamos a ver esta conversión, cómo se dio con Lidia. Y dice en el verso 13, 14 y 15, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hace 8 días yo les preguntaba a las hermanitas, sobre todas las que están solas, ¿cuántas de ustedes, claro, no son los mismos tiempos allá que el día de hoy, pero cuántas con esa libertad habrían dicho, las invito a mi casa o los invito a mi casa? A lo mejor alguna aventada hubiera dicho, sí, esos sí son varón de Dios. A través del Espíritu, su mensaje me da fe que sí son siervos del Señor. Por eso es que los invito. Pero vean cómo dice al final, bueno, vamos a reparar, pero dice, y nos obligó a quedarnos. Nos obligó. Vamos al 13 entonces, vamos a irlo analizando. El verso dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta. ¿Quiénes salieron? Y Pablo y Silas. Recordemos que ya se había apartado de Bernabé y Dios le había dado la provisión, ¿verdad? Entonces eran Pablo y Silas quien habían salido fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse esa oración. El hecho de que los judíos de Filipos no tuvieran sinagoga y se reunieran junto al río significaba que no había muchos judíos hombres en Filipos, como lo acabo de explicar. Lidia, vendedora de púrpura, siguiente versículo. ¿Qué era la púrpura? Por ahí, no sé si me ayudan con la primer diapositiva. Gracias. Púrpura no es aquello que les da como enfermedad, no. Púrpura hoy en día así la conocemos, el mal de
pinto le llaman púrpura, ¿no? ¿No? ¿A qué le llaman púrpura? A una enfermedad. Pero, ¿de qué? Pero esa no es la enfermedad. Púrpura, por favor, si quieren la siguiente, yo les digo hasta ahí, un poquito más, otra más, ahí está. Púrpura era un tinte, un color que se utilizaba muy especial, pero muy caro. Por eso fueron de atrás para adelante, pero ahorita nos vamos a regresar. Por eso se utilizaba este tinte, este color en las telas que también se utilizaba. Y veamos en dónde se utilizaban. En lo más valioso, en las telas, en la seda, para los reyes. Ahí está la corona de la reina recién fallecida Isabel. Ahora sí, la que sigue, por favor. Ahí está la corona ya con su féretro. Y la que sigue, por favor. Ahí está la susodicha. Púrpura lo utilizaban específicamente para los sacerdotes, para lo más valioso, para lo más preciado. Era muy caro. Ahora sí, la que sigue, por favor. Y dice en Apocalipsis que se vestía de púrpura y de escarlata. Dice, harán las vestiduras siguientes en Éxodo 28. Por ahí, si lo quieren buscar. Éxodo 28, 4, 8. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral en efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano, a Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Dice, los sacerdotes de Jerusalén se vestían de púrpura y oro. Éxodo capítulo 28 y 39. Hace 8 días, cuando les platicaba que esta mujer vendía púrpura, no les expliqué todo el contexto de qué es a qué se refería con púrpura. Pero efectivamente seguramente ella era una mujer de dinero, ya que vendía algo muy caro. Pero aún así, dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer, que ella fue preparada. Previamente el Señor ya había tocado y ya había llamado a las puertas de su corazón. ¿Para qué? Para escuchar el mensaje a través de Pablo. Más adelante lo voy a referir y lo voy a puntualizar un poquito más, pero la salvación es del Señor, terminé diciendo hace 8 días. ¿Y cuántos de nosotros no les hemos compartido una y otra vez a nuestros familiares? Y mire, hermano, no lo deje de hacer, porque al tiempo el Señor va a hablar a sus corazones. ¿Cómo lo hizo con usted? ¿Usted y yo lo merecíamos? ¿Verdad que no? No somos dignos. Sin embargo, el Señor se fijó, puso sus ojos en nosotros y nos rescató del fango, de lo vil y menospreciado. Él nos rescató. Por eso es que les insto, les animo a no dejar de pedir por nuestros parientes, sobre todo los más cercanos, porque también vamos a ser testigo de lo que Dios va a seguir haciendo, porque Él es el mismo de aquella época usando a Pablo como usted y yo. Veremos milagros, hermano amado. Si usted ya se cansó porque lleva 10 años orando, el tiempo es del Señor. ¿Recuerdan que sus pensamientos no son los nuestros ni sus caminos? Así también los tiempos.
Pero Dios lo que quiere, dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y si le rogamos y Dios alcanza esa misericordia hacia nuestros parientes, usted y yo vamos a ser testigos de lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Yo sé que aquí mismo ahora hay personas que le hemos rogado al Señor por muchas personas y nos ha escuchado el Señor. Y uno de ellos es Robertito, lo decíamos ayer en la célula y se los comparto, porque el Señor escuchó nuestras oraciones. Naturalmente, como la mayoría, tuvimos que irnos al desierto, pero allá también el Señor alcanzó nuestras vidas. Nuevamente, no porque lo merezcamos. Somos indignos, pero el Señor fue fiel a su palabra y Dios le alcanzó, te alcanzó a ti, te alcanzó a ti, a cada uno de nosotros nos alcanzó. Él ya había preparado el corazón de Lidia para que ella no endureciera su corazón, sino pudiera tener esa apertura para al menos prestar atención a lo que Dios le hablaba a través de Pablo. Y dice que ella creyó, y vamos a ver un poquito más adelante, no nada más creyó, porque junto con el creer están las obras. De inmediato vinieron las obras. Cualquiera que fuera vendedor de púrpura trataba con un valioso y lujoso producto. Los tintes usados para la fabricación de púrpura eran caros, muy caros y de gran prestigio. Esta mujer fue la primera convertida en Europa. ¿Usted lo puede creer? Pues aunque no lo crea, aquí dice eso. Fue la primera mujer convertida junto con su familia en Europa. Uno podría decir que el hombre macedonio resultó ser una mujer. Ella era entonces de la ciudad de Tiatira. Hasta el final de la Biblia, por allá en Apocalipsis, nos encontramos que Tiatira también era una de las iglesias, ¿recuerdan? Y se vuelve a mencionar esa palabra de Tiatira por allá en Apocalipsis. Me parece que es al principio, 1 o 2, capítulo 2, 1 o 2. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. ¿Cómo se ha sentido usted cuando llega con sus parientes y les dice: mira, te quiero hablar otra vez de mi Señor? No, ya no me hables de tus cosas, ya no me hables de tus rollos. ¿A poco no uno como hijo de Dios le está dando lo más preciado, lo más valioso que podemos tener? Es lo único valioso que yo tengo, así se los digo. Por si alguien quiere entrar a mi casa, se va a llevar una sorpresa. Si acaso ahí está mi perrita cuidando mi casa, eso es lo único. Pero ¿sabe? Es lo más valioso que tenemos. Y a veces lo andamos ahí malbaratando, como que Jesucristo y la salvación estuvieran de barata. A veces me da mucho celo cuando las personas no quieren escuchar. Yo sigo rogando, como les insté hace ratito, no dejemos de orar, pero que sea el Espíritu quien nos vaya moviendo. Si es el momento, si es la circunstancia, que Dios propicie, que Dios acomode las cosas para que sea tocada el corazón de la persona que va a escuchar. Pero no lo deje de hacer. Al menos yo sí sentía mucho celo, porque les decía: es que te estoy predicando y te estoy compartiendo algo que te va a librar por el resto, por la eternidad de tu vida. Y aún así, como que les entra y les sale, como que no lo aprecian, como que no lo entienden, como que no les cae el 20. Pero ni tú ni yo vamos a poder hacer que les caiga el 20 si no es el Señor. Lo voy a citar un poquito más adelante. ¿Está conmigo? Dice: y el Señor abrió el corazón de Lidia. Ese es un trabajo de Dios. Es el trabajo que Dios tiene que hacer en todos los que creen o los que van a creer. Porque como dijo Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. A ver, vamos por favor al libro de Juan 6:44. Ahí está un poquito antes. Juan 6:44, por favor. Y dice así:
Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie. Por eso decía hace ratito que la salvación es del Señor. Pero no se preocupe, porque el Señor en sus planes, en su perfecta voluntad, Él quiere que nadie se pierda. Quiere decir que todavía hay tiempo, mi amado. Por eso no dejemos de compartir el evangelio, porque el Señor a su momento, en su tiempo, va a alcanzar las vidas. Siguiente versículo. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí vino de inmediato el fruto de la conversión de esta mujer de Lidia. Porque alguien no lo hace, alguien cuerdo, alguien, y sobre todo una mujer, creo, menos en este tiempo, invita a algún varón que no conoce, algún desconocido. Pero ahí vino el Espíritu a obrar, e inmediatamente Lidia empezó a hacer el bien. Su hospitalidad fue conmovedora y un ejemplo maravilloso para toda su familia. Siguientes dos versículos, por favor, 16 y 17. Vamos a ver cómo, bueno, hasta aquí me quiero detener porque lo siguiente será otro tema. ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna aportación, hermana? Sí, estoy de acuerdo contigo cuando dices que Dios prepara el corazón de las personas para que reciban el evangelio, ¿no? Sí, amén. Hablando de los incrédulos, y que Dios atrae y llama al que quiere para darle salvación. Pero el sábado compartía yo con mujeres y les decía, les leía nuevamente lo que habíamos estudiado hace 8 días, este versículo de Lidia que me impacta cada vez que yo lo leo, y me impactó también el miércoles pasado cuando dice que Dios preparó el corazón de Lidia, ¿no? Y creo que también puede ser aplicable a los que tenemos ya tiempo en el evangelio, a los que somos hijos de Dios, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos, y tener un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, dispuesto. Yo les decía a las hermanas que es importante decirle al Señor: enamórame de ti, atráeme hacia ti, prepara mi corazón, abre mis oídos para que yo pueda estar atenta a lo que tú me quieres decir todo el tiempo, ¿no? Así como lo hizo con Lidia, sabiendo que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia, pero también aplicado a nosotros, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos enamore de Él, o sea, que Él ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, para buscarle más, amarle más, conocerle más, ¿no? No es algo que, porque yo me propongo, yo quiero, yo me voy a esforzar, sino es algo que Dios pone en nuestro corazón, y creo que es una buena petición. Sí, gracias. Creo fervientemente que lo que está escrito en este libro, en la palabra del Señor, es para estos días todavía. Si bien la aplicación la podemos injalonear, que no es del que quiere ni del que corre, y nosotros que ya somos hijos de Dios, perfectamente podemos seguir pidiéndole todos los días. ¿Sabe? Cuando uno ya lleva sobre todo tiempo en el evangelio, nos vamos como acostumbrando, ¿no es así? Vamos diciendo: pues si ya me la sé de todas, bueno, algunos. Pues si ya se hizo una costumbre, voy el domingo, voy el miércoles, voy el sábado a mujeres. Y Dios quiere que regresemos a ese primer amor, del cual en Apocalipsis les decía, ¿no recuerdan? Porque tengo contra ti que has dejado a un lado, que has olvidado, que has cambiado, que has modificado. Solo quiero que recuerden cómo fue cuando se convirtieron. ¿Cómo fue cuando les invitaron a bautizarse? ¿Cómo fue cuando alguien al frente o algún conocido les dijo: es que van a haber bautizos? ¿Cómo se puso usted? Al menos yo me recuerdo, era muy chiquito, quizá no tenía que haberme bautizado. Muchos me dijeron, pero yo sé que fue el tiempo de Dios. Tenía 8 años. Y yo me acuerdo que fui con mi mamá, no con mi papá, y le dije: mamá, yo me quiero bautizar.
¿Te acuerdas que me has enseñado de la Biblia? Y te acuerdas que me has dicho que es el sello del Señor, y yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que ya no haya duda, y yo quiero morir a mi yo. Y cuando ya me escuchó hablar así, mi mamá me dijo: sí, es el momento. Y fue a platicar con mi papá. Yo dije: mi papá se va a oponer. Y sorpresa, ¿qué creen? Que no se opuso. Entonces yo me acuerdo de ese momento, pero no nada más me recuerdo como algo bonito, sino efervece. ¿Sabe qué es efervecir? Como que todo el tiempo está ahí, ¿no? El Alka-Seltzer está con las burbujas. Ese es el Espíritu Santo que necesitamos en todo momento. No nada más cuando está ahí la canción bonita que le gusta a usted, murios rodeando está, ay, qué bonito, ¿no? O está aquí, aleluya, aleluya. No nada más cuando viene la canción que le gusta, sino qué es lo que hizo. Cuando recordamos qué hizo el Señor por nosotros, como que nos confronta el Señor y nos hace ver que todavía le necesitamos. Por eso es que sí estoy de acuerdo. ¿Cuál sería la aplicación para el creyente? Eso, que el Señor siga avivando, siga eferveciendo a través de su espíritu esa necesidad por Cristo, sin jalonear el versículo. Ahí está perfectamente bien aplicado. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos a dejar un poquito de lado a Lidia y nos vamos a pasar con otra mujer. Vamos a ver otro caso más que les aconteció al mi querido Pablo y su acompañante Silas. ¿Alguien más? Sigamos entonces al 16 y 17. Vamos a hablar de esa esclava que estaba poseída. Y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Esa muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Ahí cayó el 20. Vamos a ver por qué estaban enojados también los amos. Y dice: la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Existe la adivinanza? ¿La adivinación? Sí existe. Existe el bien y el mal. Aquellas personas que durante muchos años han creído que nada más existe el bien, que no existe el infierno, pues necesitamos escudriñar más la palabra, pero sí existe la adivinación. Y si la palabra lo está diciendo, porque dice que esta muchacha estaba poseída por un demonio, era una fuente de ingreso para sus amos como adivinadora. Se cree que esto se debía a que los demonios le daban una visión sobrenatural acerca de las vidas de las demás personas. En realidad dice que ella tenía un espíritu de pitia. Eso no significa para muchos esa palabra de pitia, pues mucho, nada, ¿no? Pero yo lo analicé un poquito. Para la mayoría de nosotros es por eso que no es traducido literalmente, pero pitia era una especie como de serpiente, algo así como una pitón. ¿Recuerdan de dónde viene esa palabra de serpiente o quién era el que ejemplificaba a una serpiente? Satanás, también, muy bien. Y Satanás, obviamente cuando le maldijeron, pues se iba a arrastrar toda su vida, la serpiente. Por eso hasta nuestros días se sigue cumpliendo. Y es usado aquí porque el pitón era asociado con el dios Apolo. No muy lejos de Filipo, en esa misma área de Europa, había un santuario para Apolo en Pitio, según lo escribió Boyce. Según en la actualidad, muchos de los que adivinan son psíquicos o hacen solamente estas cosas, son farsantes. Farsantes, pero también puedo decirles, porque esta mujer, ahorita lo vamos a leer un poquito más adelante, dice que estaba adivinando que eran hijos de Dios, que eran personas usadas en las manos de Dios. ¿Cómo? Alguien endemoniado y alguien
lleno del poder de Satanás, también puede adivinarlo. ¿No recuerdan que también se lo dijeron a Jesús? Ahorita les voy a decir los versículos. Pero cuando es verdad y tiene un origen sobrenatural, no hay duda de que es inspirado por los demonios. Todavía existen hasta el día de hoy aquellas personas que están poseídos por un espíritu de adivinación. Dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Estaba diciendo verdad o estaba diciendo mentira? Entonces, ¿era revelación de parte de Dios o no? ¿O del demonio? Porque ya lo leímos. Pero ¿no hubiera sido difícil en ese momento decir, en ese momento no, esta es usada en las manos de Satanás? Yo creo que hubiera sido difícil, no sé usted. Claro que ahorita ya leímos el pasaje y ya dice, no, pues ya respondieron correctamente. ¿Sí o no? Es la verdad. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Saben? A través del Espíritu. Vamos por favor a Hechos 16:18. Dice, y esto lo hacía por muchos días. Dice, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cómo sabía Pablo que estaba endemoniada? ¿Cómo lo sabía? Era la presencia del Espíritu de Dios de Pablo. Hoy en día somos muy osados, no somos, son muy osadas las personas que pueden decir Dios me dijo. ¿Ha escuchado esa palabra? Es como muy común, ¿no? Como muy usado en la gente del evangelio. Es que Dios me dijo. Cuando esa persona o alguna persona venga y le diga Dios me dijo, dúdelo, pero al mismo tiempo sea espiritual. Si es bíblico, ¿será verdadero o no será verdadero? Es verdad, porque la palabra del Señor es verdad. Pero si no es bíblico, por eso es que todo lo tenemos que pasar ante el colador de la palabra del Señor. Y ayer también en la célula lo decíamos, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres, y ya no los van a poder chamaquear, ¿sí o no? Está fácil. Pero cuando no la conocemos y alguien nos viene a adorar la píldora, vamos a decir, o nos van a dejar como titubeando, como diciendo, esto suena bonito, esto suena como que sí es real. Pero cuando ya hemos pasado tiempo en las Escrituras y con el Señor, y a través de la revelación del Espíritu Santo, es quien nos da la certeza, la seguridad de lo que sabemos que es correcto. ¿Están conmigo? Por eso fue que Pablo, no osadamente, sino con toda certeza y con toda seguridad, le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y termina diciendo ese versículo: y salió en aquella misma hora. Hace algunos años, no me recuerdo si ya lo compartí aquí, pero creo que sí, al principio, en los primeros mensajes, que nada más díganme si sí o si no, que un compañero mío y yo estábamos parados atrás de una persona endemoniada. Y no lo dije. Estábamos él y yo por aquí sentados. La congregación estaba en 2 filas hacia allá, y él estaba más o menos por allá, como la 4ª fila, viendo hacia el púlpito. Y un amigo mío y yo sabíamos que esa persona estaba endemoniada. Y como éramos hijos de pastores, nos gustaba mucho jugar con esas cosas. Fíjese qué tremendo. Y él voltea conmigo y me dice: ¿te acuerdas de? Y da el nombre. Y yo, sí, y la piel chinita, ¿no? Y nos gustaba platicar de eso. Y él me dijo: mira, fíjate. Y entonces cierra los ojos. Y en ese momento el fulano voltea así. Uy, hermano.
sentimos, pero así, así. Y nos quedamos fríos, así nada más. Lo quedamos viendo un segundo y nos volteamos a ver. Hubo otra ocasión que una de nuestras compañeras de jóvenes, en la primera fila, estábamos un miércoles, y empezaron a orar por cada uno, nada más a orar los pastores. Y de repente en la primera fila, esta mujer empieza a, pues a demostrar que estaba endemoniada, ¿no? Y se empieza a revolcar y empieza ahí a hacerse presente el espíritu, y como 1 hora y media, entre 6 no la podían ni cargar. Fue en el momento cuando yo dije, hasta ese momento, dije, no, si es real esto, ya no voy a estar jugando con estas cosas. Pero yo leyéndolo y sabiendo, y cuando lo compartían, se me hacía fácil el hecho de decir, ay, aquella está endemoniada, y ese también, y aquella también, ¿no? Ya parecíamos nosotros los adivinos ahí tratando de atinarla. Ay, aquel que está allá atrás también está endemoniado. Y como que para nosotros era una gracia, el don del tino y la sospecha. Sí, de pequeño les puedo compartir que habían muchas más manifestaciones que al día de hoy. No es que lo anhele, entiéndanme por dónde voy. No es que mi espíritu anhele, o mi ser, o la parte morbosa del ser humano lo anhele, pero lo que anhelo es que haya liberación, que el Señor traiga y dé libertad a los cautivos. No es algo malo desearlo, porque ya no se da en esta época. Ya eso ya pasó. Ya hay gente que ya no está en el ocultismo. Hay gente que ya hoy en nuestro día esas cosas ya no existen. No, sí existen. Y dice, y esto hacía por muchos días. Abajito dice, mas desagradando a Pablo. Esto desagradó a Pablo y no apreció. Es decir, él no aceptó lo que esta mujer le estaba dando, ¿no? La propaganda, la publicidad. Estos varones son varones del Señor, ¿no? Ella de inmediato lo identificó y dijo, no necesito esto. Sé libre en el nombre del Señor. Abajito, por favor, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Jesús echó fuera demonios con su propia autoridad, al igual que Pablo. Pablo era cuidadoso al hablar a los demonios con la autoridad de Jesucristo, pero no lo hizo, te ordeno, ¿no? ¿A quién le suena cuando golpeó la roca? Te ordeno, no era de él, porque agrega en el nombre de Jesús. Aquellas personas que hemos aprendido que el nombre del Señor tiene poder, es verdad. El nombre de Jesucristo tiene poder. Lo cantamos inclusive para deshacer el mal en mi ser. La sangre de Jesús tiene poder. Claro, ahora ya un poquito con más madurez, ya no me atrevo a hacerlo, ni osadamente, ni de juego, ni tantito, ni por asomo, porque con esas cosas no se juegan. Es como darle una apertura al enemigo, como que, ¿no crees? Ándele, por andar de incrédulo. Y a veces nosotros mismos abremos esa brecha, ¿verdad? Pablo era cuidadoso entonces, pero fue con la autoridad de Jesucristo. Y dice, al instante el demonio salió. Y salió en aquella misma hora. La idea detrás de aquella misma hora era en el mismo momento, en el instante. O sea, no se detuvo, no pasó tiempo, no pasó horas, no llegó a su casa y fue libre, sino fue en ese preciso momento. Sin embargo, Jesús dijo que algunos demonios serían más difíciles de sacar que otros. ¿No recuerdan? Vamos a Mateo, por favor. Acompáñeme, Mateo 17:21. Vamos a corroborarlo. Mateo 17, capítulo 17, versículo 21. Y dice:
Le aseguro que si tiene fe un poquito antes, tan pequeña como un grano de mostaza, podrá decirle a esta montaña: trasládate. A ver si alguien lo encuentra. Es el que acabo de citar, que Jesús dijo. Entonces lo escribí mal. Mateo 17:21, ¿sí es? A ver, ¿cómo dice? Si me ponen la Reina Valera, por favor. Y dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiere decir que ese no salió al instante. ¿Por qué si era el mismo Jesús? ¿Por qué si era el mismo Jesús orando? Pero él lo explicó: este género, este demonio no sale sino con oración y ayuno, mi hermano. ¿Por qué con Pablo entonces sí? Este mismo escritor dice, traduce la oración, salió en el acto, y dice que él comenta la palabra, apenas había salido de sus labios cuando aquel demonio ya había salido y había sido esa mujer liberada. ¿Se imaginan el poder del Señor que le había otorgado a Pablo? Él sabía que estaba siendo lleno del Espíritu porque estaba viendo las obras. No veía una obra, no vio dos, hasta aquí llevamos muchísimas. Por ahí sería una buena tarea desde el capítulo 1 hasta el 16, cuántas obras Pablo ya llevaba. Pero sigamos un poquito más adelante, por favor. Y dice 19 al 24, vamos a abarcar estos versículos. Y dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos ante los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Este versículo les acuerda a alguien más? ¿No les recuerda a Jesús cuando fue entregado, cuando lo estaban calumniando? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, esto explica por qué Pablo y Silas fueron tratados tan mal. Es decir, ya le había afectado a aquel amo la economía. Y entonces en ese momento dijo, vamos a hacer algo para que los aprendan, para que los agarren, porque si estos siguen así, vamos a ir a la bancarrota. Pablo y Silas fueron señalados no solo porque eran los líderes del grupo evangelístico, sino también por su apariencia. Ellos eran evidentemente judíos, muy bien. Esto es indicado por cómo ellos, hombres, iniciaron su acusación. Estos hombres siendo judíos, Lucas era un gentil y Timoteo solo era mitad judío y mitad no. Pablo y Silas se veían judíos y había un sentimiento antijudío a flor de piel
en aquella antigüedad pagana. La objeción de que estos hombres eran judíos es aún más interesante si tomamos en cuenta que la comunidad judía en Filipos era muy pequeña. Entonces no eran tan considerados, no eran tan tomados en cuenta, pero cuando ya le movieron su changarro a aquellas personas, dijeron vamos aunque digamos calumnias, aunque no sea verdad, pero de algo se tenían que tomar para que los aprisionaran o los metieran a la cárcel. Alborotan nuestra ciudad, dice ese versículo, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Sus acusaciones acusaban a Pablo y a Silas de ser problemáticos, pero no eran reales. Pero esas vagas acusaciones, ¿verdad?, fueron suficientes porque ambos, tanto la multitud como los magistrados, tuvieron prejuicios contra Pablo y Silas. Tuvieron prejuicios contra ellos porque aparecían o aparentaban o se veían como judíos. Y porque asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos. Quiero mencionar también que en el Imperio Romano habían dos leyes diferentes. Una para los que eran ciudadanos del Imperio Romano y una para los que no eran ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos y eran muy respetados. Eran celosos. Los ciudadanos no tenían derechos civiles y estaban sujetos a los caprichos de las multitudes y de los magistrados, los romanos. Cuando asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos, se ofendieron porque estos hombres que eran tan evidentemente judíos acostumbraban a los ciudadanos romanos con sus extrañas religiones sobre un Salvador crucificado. De igual forma, la multitud y los magistrados se sintieron libres de abusar de Pablo y Silas porque asumieron que ellos no eran ciudadanos romanos. Entonces hubo una gran indignación porque ciudadanos romanos fueran molestados por verdaderos ambulantes de una religión extravagante. Tales personas tenían que aprender su lugar y no molestar a sus superiores. Quiero detenerme aquí. Seguramente llegaron ante los magistrados y tratando de hablar no nada más mal, sino de convencer. Atrás de esto estaba el demonio también, el enemigo, queriendo hacer su trabajo, queriendo interrumpir lo que Dios quería y la obra redentora en la vida de las personas. Porque ya había el enemigo visto cómo aquella mujer endemoniada se le había escapado de las manos. Porque ya había visto aquella mujer, Lidia, que pertenecía a su bando, estaba en sus garras, también había sido bautizada junto con su familia. Cuando usted y yo tenemos problemas, no muchas veces, en varias ocasiones es consecuencia de nuestro pecado, pero a veces no. A veces es voluntad de Dios. ¿No recuerdan cuando llegaron llorando con nuestro Señor Jesús? Es que si tú hubieras estado, Lázaro no hubiera muerto. Él no ha muerto. Esto es para que mi nombre sea glorificado. Pero hay muchas ocasiones en donde nosotros podemos demandarle al Señor, y Señor, ¿por qué permitiste esto? Cuando ni por enterado sabemos que la voluntad de Dios en su infinita misericordia tenía un propósito atrás de las situaciones. Pero ya nos andamos ahogando reclamándole al Señor. Cuando Dios nos dice confía, aunque tú no lo puedas ver, mi hermano, Dios ya está obrando. Hoy mismo, quiero terminar con esto. Hoy mismo, hace semanas, hace meses, ya Dios está obrando en tu oración. Ya Dios puso especial atención en tu petición, porque es voluntad de Dios que nadie se pierda. Si tú has rogado por tu hijo que no es creyente, que simpatiza, que ya ha escuchado de Dios, no es lo mismo que haya escuchado a que sea hijo de Dios. Pero así como Dios tuvo misericordia de ti y no lo merecíamos, Dios también puede alcanzar misericordia de tu hijo.
Lo hablé para los papás o las mamás que sí están aquí, que están en su casita y nos están escuchando y viendo, que no dejemos de rogar misericordia para tu hijo. No lo dejes de hacer. Si ya tu hijo escuchó del camino del Señor, espera, porque a su tiempo el Señor va a cumplir su obra en su vida. Es más, a lo mejor tú ya no lo vas a ver, pero de que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Si tú eres esposa y tu esposo no está aquí, y tú crees que el Señor lo puede rescatar, no lo dejes de hacer. Pero si tú eres esposo y tu esposa no está aquí, no dejes de clamar por tu esposa. En muchas ocasiones nos ha compartido el pastor Chucho. Yo no lo puedo decir porque gracias a Dios aquí está mi esposa, mis hijos, pero él sí ha dado ese testimonio. Dios hizo la obra en su vida. ¿Sabe? Cuando estábamos viviendo en casa una situación bien difícil, aquí está mi hermana Liz, no me deja mentir, pero bien difícil, yo creo que de las más difíciles que he vivido, porque fui lastimado no nada más en la parte psicológica, sino lo vivía, lo experimentaba, los pleitos de mis papás. Fue muy difícil cuando ya mi papá lo dijo que tuvo que ser sentado en esta misma congregación durante 2 años y medio. Pero no quiero hablarle de la parte negativa, sino quiero hablarle de cómo Dios se mostró. Porque aunque el diablo quería hacer y estaba haciendo su trabajo, ya Dios tenía su propósito atrás de ello. Pero era necesario que pasáramos por esa situación difícil, por eso un momento de dificultad, sí era necesario. ¿Sabe por qué era necesario? Porque no estaríamos aquí parados y no estaríamos de pie dándole gloria a Dios. No seríamos los mismos que ahora somos si no hubiéramos pasado tú y yo por esa situación que vivimos. Por eso es que es voluntad de Dios, es propósito de Dios. Que nos vayamos al desierto, pastor, sí, pero que no nos quedemos en el desierto. Pero es el Espíritu quien confirma en los corazones. Yo no estoy tan seguro de decir, porque aún Proverbios habla de eso. Somos bienaventurados aún si no pasamos por la prueba y oímos. Y yo de joven decía, nadie escarmienta en cabeza ajena. Imagínense qué tontería. Yo quería experimentar las cosas, quería vivir la vida. Sobre todo esto que mencionó nuestra hermana Liz, era en la parte de, aún como creyentes, creo que es nuestra responsabilidad en todos los días buscar de Dios. Todos los días, así como nos afanamos por las cosas que deseamos tanto en nuestro corazón, así desear todos los días conocerle más a Él. Todos los días, a cada momento, ¿cómo te puedo agradar? ¿Cómo te puedo conocer más, Señor? Y Dios nos va a ir revelando su voluntad. Y lo que decía que no estoy tan seguro, casi un 80% seguro, es necesario que pasemos por la prueba. Porque la palabra lo dice y dice, es necesario pasar por un breve tiempo de prueba. Pero a veces los papás quisiéramos evitarle a los hijos esa prueba. Y Dios dice, yo la voy a sostener. Yo voy a estar con ella. Yo no la voy a dejar, pero es necesario que pase por ese momento de tribulación, porque mi nombre va a ser grandemente bendecido. Yo entiendo ahora cómo mi mamá me decía, es que no seas sabio en tu propio entendimiento, Johnny. Lee la palabra. No quieras vivir, experimentar. Yo te quiero ahorrar cosas. Y yo no, ese es el mal, mamá. Yo enseñándole el chamaco imberbe, puberto. Es que yo necesito vivir la vida, mamá. Es que tú no entiendes. Me decía, no, y ella jugaba conmigo, no, hijo, es que tú no entiendes. Así me lo decía. ¿Y quién creen que estaba mal? Pues ella. Pero, ¿sabe? La necedad está ligada al mocoso.
Ya cuando viene la prueba y cuando viene la dificultad, y van nuestros hijos con nosotros y ahí se arriman con nosotros y nos dicen: papá, es que quiero hablar contigo, porque yo lo hice. Es que quiero hablar contigo y quiero pedirte perdón. ¿Y a poco no usted le ha dado gloria a Dios? Porque era parte de nuestras oraciones, porque era parte de lo que nosotros durante mucho tiempo le rogamos, le suplicamos: Señor, que le amanezca al Johnny. Sé que algunos papitos que están ahora aquí y los que todavía no son papitos van a pasar por esto. No les estoy augurando nada, pero es con aseveración, con certeza se los digo. Porque muchos hermanitos como Carito, como Rebe, como el pastor Chucho, como Enrique, como Juanito, como varios de los que ya somos papás, nos damos cuenta que esto sigue siendo de generación en generación. Porque de esa manera nuestros hijos van a conocer a Dios. Quisiéramos los papás evitarles, ¿a poco no?, dolores de cabeza. Quisiéramos que nos obedecieran y solamente con el que nosotros les digamos y ellos no tomen la mejor decisión. Pero Dios quiere que pase por un breve tiempo de prueba. Se lo vuelvo a repetir, no está mal que como papá o como pastores tratemos de que el golpazo no sea tanto, y se enseña, y la responsabilidad del pastor es enseñar e instruir y decir con la palabra del Señor lo que Dios quiere. Pero la decisión como la salvación es personal, porque también la respuesta del Señor es personal. ¿Y por qué me quise detener en esto? No sé. En serio. Pero así lo sentí, el poderme detener, porque a veces queremos aligerar esa carga de nuestros hijos. Como diciendo: hijo, no, si ya pasé yo por ahí, tú vas derechito al matadero. Y ahí decíamos nosotros en mi época, y ahí vas de apechito. Te estás poniendo ahí como cuando jugábamos a dispararle a las aves. Ahí estaban, es que mírala, ahí está de apechito, de apechito. Y ahí vamos nosotros, ¿no?, al matadero. Y saben, el único que gana es el diablo. Pero cuando somos sensibles, por eso hace 8 días yo lo dije y el domingo también lo mencioné, y es que la función del papá es instruye al niño en su camino, aunque se aparte, más bien, y cuando fuere viejo no se va a apartar del camino que el Señor quiere para él. Y yo por eso quise agregar: pero aunque se aparta, va a regresar al redil. Y he despertado en el redil y no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Pablo y Silas no merecían el ser encarcelados. Pero atrás de esto había un propósito, el propósito perfecto de Dios, porque su palabra no iba a ser interrumpida. El diablo ya pensaba, y le voy a dar esta aplicación, que cuando Jesucristo, lo mencioné también, había sido clavado y había muerto, ¿cómo estaba el diablo de contento, de feliz, brincando de felicidad, de gozo que había ganado? Pero oh gloriosa sorpresa cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y cuando Daniel en el foso de los leones, y cuando estaba adentro y no se chamuscó. Glorioso mensaje del Señor. Tú y yo podemos verdaderamente seguir rindiendo nuestras vidas al Señor todos los días. Podemos seguirle poniendo contento a Él. Por eso cada vez que nos reunimos, dice la palabra de Dios que nos instemos al amor, pero también a las buenas obras. Y eso es lo que quiero dejarle ya para finalizar. Tengo 40 segundos de menos.
sigamos buscando el rostro de Dios. No deje usted su devocional, no deje de orar, no deje de confiar, no deje de esperar en el Señor, porque el que comenzó la buena obra en sus parientes, pero también en su vida, la seguirá perfeccionando y la va a terminar hasta la venida de Jesucristo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna aportación? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son aquellas que yo tengo preparada para los que me aman. Tú y yo hemos escogido lo mejor. Tú y yo queremos agradar a Dios. Tú y yo estamos aquí porque queremos parecernos más a Jesús, porque queremos aprender de su mandato. Queremos no nada más ser oidores, sino aplicarlo. Ahí es lo difícil. Pero sabe, Dios tiene control, porque Él que escudriña los corazones y sabe que tú y yo queremos verdaderamente conducirnos con rectitud, el Espíritu nos va a seguir guiando y nos va a seguir mostrando el camino por el cual debemos andar. Tenga confianza de que sus hijos no se van a perder si tú ya lo instruiste en el camino del Señor. No tengas la menor duda. Hace 5 minutos antes de empezar la reunión platicaba con un joven y me decía: así como me ves, tengo temor del Señor porque quiero agradarlo, porque fui instruido en el camino del Señor. Por eso estoy repitiendo esto. Y no se apartará de ese camino ni tú, muchacho, ni tú, muchacha, ni mis hijos. Aunque tomen malas decisiones, pastor, aunque tomen malas decisiones. Porque Dios es Dios, porque Él es fiel a su palabra. Me acompañan a hacer una oración. Señor, aquí estamos. Tú sabes los corazones, Señor, de cada uno de mis hermanos. Tú sabes la necesidad específica que ellos tienen. Tú sabes cuáles son nuestros temores como papás, porque tú nos vas a llamar a cuentas como papás, Señor. Y queremos entregar buenas cuentas de nuestros hijos. Sí, a veces ellos toman decisiones que quizá nosotros no queríamos, como yo lo hice, como muchos aquí presentes, si no es que todos lo hicieron. Pero si estamos aquí, no es porque lo hayamos merecido, sino porque tú te acordaste de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dios, te pedimos una vez más, alcanza la vida de nuestros seres queridos, principalmente de los que no te conocen. Sal a su encuentro, Señor. Pero nosotros que ya hemos recibido tu salvación, Señor, que todos los días estemos, Señor, buscando tu rostro, anhelando conocerte más, queriendo, Señor, parecernos a ti. Señor, queremos honrarte, no deshonrarte. Queremos ponerte contento, no triste, porque lo podemos hacer a través de tu Espíritu y llenos de tu Espíritu solamente. No en nuestras fuerzas, Dios. Danos la sabiduría a los padres para poder guiar a nuestros hijos en tu camino. Danos, Señor, la sabiduría, no la inteligencia en nuestras fuerzas, sino la llenura de tu Espíritu, Dios, que solamente proviene, Señor, de tu deseo, de tu corazón. Por eso lo enviaste a nuestro ser. Que seamos guiados, Señor, sí, para estorbarles de hacer el mal, pero sobre todo, Dios, para instruirlos en tu palabra y que sean temerosos de ti, Dios. Entendemos que el principio del ser sabios es aborrecer el mal. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu palabra, porque en todo momento nos confronta, nos lleva, Señor, como esa espada de 2 filos, más cortante que una espada de 2 filos que penetra. Y porque hoy en esta noche nos hablaste, te agradecemos. Gracias porque no vamos a dejar de pedir por los más cercanos, Señor, pero también queremos ser testigos, Señor, no nada más en nuestra Jerusalén, no nada más en Judea, Señor, sino hasta lo último de la tierra, Señor. A lo mejor nuestros ojos ya no lo verán cuando nuestros nietos sean salvos, pero completa tu perfecta voluntad, Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre,
En el nombre de Cristo Jesús que sea. Amén. Amén. Y amén. Estamos despedidos. Si alguien trajo sus ofrendas, mi amado, mis hermanas, sus diezmos, aquí está el cesto si alguien quiere depositarlas. Que el Señor los use esta semana, que